La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y tenemos el gusto de recibir telefónicamente a Fernando Belanzarán Méndez, exdiputado federal del PRD, una larga trayectoria y voy a obviar algunas cosas, pero bueno, él es licenciado en filosofía, con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, parte importante de movimientos estudiantiles, parte importante de la conformación de las izquierdas en el país, fue consejero nacional del PRD, fue también coordinador del área de la Secretaría General del CEN del PRD. Entonces, bueno, una larga trayectoria, a pesar de su juventud aún, de Fernando Belanzarán. Fernando, muchas gracias por tomarnos la llamada, con muchísimo gusto. Vamos a platicar y le saludamos con agrado Marcela Pámanes y Diana Torres. No, pues Marcela, Ana, encantado de estar con ustedes. Para mí es un privilegio, un gran gusto, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Y a todo su auditorio. Gracias. Bueno, pues en principio, ¿cuál sería el diagnóstico que se hace en este momento de lo que está sucediendo con el PRD, con las izquierdas y con apuntalamiento del proyecto de Andrés Manuel López Obrador ante una clase política que ha permitido absolutamente todo y que ha hecho de sus acciones un caldo de cultivo para que proliferen proyectos como el de Andrés Manuel López Obrador? Sí, bueno, la verdad es que hasta Enrique Peña Nieto parece su coordinador de campaña. El país está en un momento muy difícil, obviamente está rebasado por las circunstancias. Vemos además que un gobierno que no atina a tener una estrategia adecuada frente a la nueva administración norteamericana, incluso pues cometió aquel despropósito de organizarle un acto de campaña en Los Pinos al actual presidente norteamericano. Y bueno, el gasolinazo y otras cosas pues ha generado un gran descontento social. Y frente a eso pues no es casual que crezca pues el dirigente de oposición que ha estado en campaña permanente desde hace mucho tiempo, y además pues con un discurso de pues digamos de mucha confrontación, etcétera, ¿no? Es cierto que ha tenido una moderación últimamente y eso le ha ayudado pues a generar algunos adeptos de otros sectores, empresarios, etcétera. Hay una incertidumbre en el país y muchos sectores se quieren agarrar en lo que parece pues una salvación. Pero yo creo que es un error pensar que la salvación es de una persona o depende de poner al presidente bueno en lugar del presidente malo. La verdad es que el problema que tenemos es de régimen. Tenemos un régimen sistémica y estructuralmente corrupto. ¿Por qué? Porque la corrupción es una fuente de financiamiento de la política, quizás la fuente primordial de financiamiento de la política en muchos casos. Entonces, para muchos grupos políticos es incluso una cuestión de sobrevivencia, porque ¿para qué se usan esos recursos? Pues para sostener clientelas, que es la forma en cómo se resuelven o se dirimen ahora los procesos electorales. Cada partido, eso es un asunto que se heredó del viejo régimen y se llevó a grandes extremos cuando los partidos dejaron de invertir grandes cantidades en televisión, en los anuncios. Pues ¿qué hacían ahora? Pues en mantener clientelas, y eso es muy oneroso y se usa pues buena medida de parte de la corrupción para que mantengan clientelas. Es una forma incluso de competitividad política, electoral, etcétera. Entonces, o cambiamos el régimen o esto va a seguir descomponiéndose. Cada vez tenemos presidentes con menor porcentaje de votación. Ahora en las encuestas, el que encabeza las encuestas precisamente en la última es Andrés Manuel López Obrador con 28%, muy por debajo de en 2005, que llegó a tener casi el 50% en las preferencias electorales en algunas encuestas. Y no digamos de los votos que se tuvieron. En 2006 tuvo 35%, en 2012 tuvo 31%. Entonces, imagínate, un presidente con menos de 30%, un presidente de minoría, con congresos en contra, y tratar de renovar el presidencialismo, el hombre fuerte, el omnipotente, la verdad es que yo creo que es contrario. Necesitamos cambiar el régimen. Creo que tenemos que pensar en si nos vamos yendo hacia el parlamentarismo, hacia buscar una cooperación, una forma distinta, porque con el régimen presidencialista como el que tenemos, esto no da, y creo que esa es parte de la gran diferencia que tenemos con algunos sectores. Y por supuesto que la división de la izquierda
es lamentable. Yo creo que vivimos distintos, el problema es lo que podríamos denominar sectarismo. Por un lado, un sectarismo mesiánico que dice, si no estás conmigo, entonces eres traidor, si no estás conmigo, entonces sirves al enemigo, etcétera. Ese es un sectarismo conocido, pero hay otro sectarismo, que es el que vive el PRD y lo tiene en una situación muy difícil, que es una especie de sectarismo patrimonial, que es la lucha por los cargos, la lucha por los puestos, en una verdadera batalla fratricida, sin tener muy claro para qué, ¿no? Lo importante es tener los espacios, con quien sea, ¿no? Y así sean correas de transmisión, y de alguna manera son las dos caras de una misma moneda. Si por un lado el caudillismo no es correcto, no es virtuoso, el dedazo que decide todo, tampoco lo es el reparto de cuotas. Y en ese sentido, pues este reparto de cuotas en donde igual el dedazo, lo que no se toma nunca en cuenta es el mérito. No hay meritocracia de ningún tipo. Lo que predomina pues es la incondicionalidad, es el ser operador del líder. De alguna manera se reproduce incluso en las corrientes ese caudillismo a nivel de los líderes de estas mismas. Entonces estamos en serios problemas. Y hay otro problema, además, que es que en algo se ha mostrado el retroceso con esta administración, es en la intervención de los gobiernos en la vida de los partidos de oposición, en su política electoral. Y pues lo que vemos es cómo se es funcional a las estrategias del gobierno, en donde el gobierno opera las alianzas con sus partidos satélites, ¿no? Es así sin problema, pero se mete a los partidos de oposición para tratar de que no se junten, para que vayan divididos, separados. Y algo que nos ha dañado y en el PRD y en otros partidos es su dependencia a los gobiernos, su acercamiento a los gobiernos sin ser una oposición clara, etcétera. No está mal tener acuerdos, no está mal, pero que sean programáticos en respaldo a cuestiones que sí funcionan, que sí sirvan a la gente, mejoren su calidad de vida. Y lo que vemos es que más bien se acercan para corromperse los liderazgos, ¿no? Porque esta es la marca de la casa, de la cooptación de liderazgos por medio de dinero, de prebendas, ¿qué te digo?, de darles notarías o cosas por el estilo. Entonces, una de las cosas que ha faltado también es poner muy claramente la raya entre el partido de oposición con los gobiernos corruptores que tenemos. Hablamos y citábamos un estudio de parametría que estará con nosotros Paco Abundis en un momentito más, de la desconfianza tan grande que existe en este momento por parte de los ciudadanos hacia todas las instituciones, ahora incluidos los medios de comunicación. Me parece totalmente explicable, pero a donde voy es... ¿Cómo se le va a hacer para reconformar esta confianza? ¿Hay oportunidad, hay tiempo cuando vemos a un PRD, sus senadores, sus diputados renunciando en pos del proyecto Andrés Manuel López Obrador, Alejandra Barrales abriendo en este momento la posibilidad de ir con un proyecto como el de AMLO? No lo dijo específicamente con él, pero dijo que estaban abiertas a la posibilidad de hacer alianzas. ¿Cómo se recupera esa confianza si lo que vamos es una rebatinga por el poder? Y el pastel cada vez es más chiquito y entonces todos quieren llevarse la parte más sabrosa y más grande. Sí, Camila, digo que lo que se requiere es una irrupción de la sociedad civil. Importante, porque la clase política es una serpiente que se come la cola. Obviamente hablo como autocrítica, porque yo soy parte de la clase política, ¿no? Es una serpiente que se come la cola. Quienes pueden modificar las reglas del juego son los que se benefician de ellas, ¿no? Porque ¿qué fue ya vista a un poco de distancia la transición a la democracia en México? Sí, mejoramos en competencia electoral, pero lo que sucedió fue que más bien el PRI, el Partido de Estado, pues nos invitó a todos a la fiesta, ¿no? Pásenle a la fiesta y aquí están con nuestros códigos, con nuestras reglas no escritas, con nuestros privilegios, con nuestras canonjías, con la corrupción sistémica y estructural, con el clientelismo, etcétera. Muchos de esos vicios que tenemos ahora vienen del pasado, y lo único que se hizo fue pluralizar el botín, ¿no? Entonces, es correcto que haya esta desconfianza de la gente. Yo lo que espero es que haya una irrupción de la sociedad civil que ayude. Por eso yo saludé con mucho el esfuerzo de ahora, con Emilio Álvarez y Casa,
y otros personajes que están buscando organizarse desde la sociedad, que por cierto, está la posibilidad de que sean candidaturas independientes, pero ellos no niegan la posibilidad de hacer acuerdo con un partido, con una coalición de partidos, rompiendo un poco esta lógica de la partidocracia, de que el candidato independiente tiene forzosamente que fragmentar el voto y ganar desde fuera. Entonces, contra eso pueden ellos hacer una política de, al revés, concentrar el voto, sumarlo, etcétera. Ojalá, pero necesitamos esta irrupción de la sociedad civil para cambiar lo que me parece que es el fondo del problema, que es el régimen. No necesitamos renovar el régimen y fortalecer el presidencialismo. Ese es mi gran debate de fondo con el obradorismo. Lo que necesitamos es un régimen con mayores contrapesos, mayor participación ciudadana, menos concentración del poder, etcétera. Nuestros gobiernos, insisto, de minoría cada vez son menos gobernables. Yo sé que en la propaganda le echan la culpa al Pacto por México, pero veamos un poco en perspectiva. El Pacto por México fue programático y el presidente de la República, Peña Nieto, cometió el gran error de no cumplir el pacto. Él fue el primero que lo violó, lo mediatizó, etcétera. Se dobló ante los poderes fácticos que se supone iba a poner en regla, y en el pecado llevó la penitencia. Tú revisa los 2 primeros años de Peña Nieto con pacto y los siguientes 2 años de Peña Nieto sin pacto, que ellos mismos lo rompieron, porque en la reforma energética se fueron más allá de lo que decía el pacto, violaron explícitamente lo que decía el pacto. En otras no fueron a fondo, como decían. En las leyes secundarias, como en telecomunicaciones, dieron un paso para atrás lo que habían logrado lo que se había logrado en la constitucional. Varios problemas. El caso es que naufraga el Pacto por México y entonces Peña Nieto empieza una caída libre en picada. Coincide el fin del pacto con lo de la Casa Blanca, con lo de Ayotzinapa, etcétera, y no hemos visto más que caída libre, ¿no? Y ahora es un presidente con un dígito de popularidad. Nunca habíamos tenido algo así, ¿no? Entonces, claro, existe, cuando yo te decía que algunos cantan victoria con el 28%, es que no leen bien las encuestas. Uh-huh. No solo es un porcentaje bajo a comparación de otras mediciones en otros años previos a la elección, sino que hay un índice de rechazo muy grande. Vas a hablar con Paco Agúndez, la verdad es que en muchas encuestas llegan a aceptar que hay un rechazo a ser encuestado del 50%. Sí. En esta parametría acepta que hubo un 30% de rechazo, es decir, de gente que no quiso ser encuestada. Eso pues te da un sesgo. Y 35% que todavía no decide su voto o dice que no sabe. Entonces, eso, y podemos tener, insisto, un presidente con menos del 30% de la votación. Necesitamos hacer cambios, por supuesto. Segunda vuelta podría ayudar, pero también gobiernos de coalición, quizás como una medida transitoria hacia un régimen parlamentario, que me parece que ayudaría, sobre todo para acabar con esta corrupción sistémica que tenemos, y que fortaleciendo el presidencialismo no lo vamos a remediar, al contrario, ¿no? En el régimen presidencialista ahí es donde se anidó, pues sobre todo el pacto de impunidad que ha propiciado el espacio en lo que tenemos. Y pues la izquierda, por supuesto, lo ideal sería pues acercarnos, pero tiene que haber un acuerdo programático, un acuerdo de cambio de régimen, y yo ahí veo pues que hay esa diferencia. Hay quienes creen que lo que necesitamos es El Salvador y fortalecer al gran presidente otra vez, y eso me parece que sería pues contraproducente, porque además eso nos va a regresar a épocas que creíamos superadas en algunos casos, porque necesitamos pues que haya división de poderes, necesitamos que los órganos autónomos sean verdaderamente autónomos, necesitamos que los medios de comunicación se expresen con absoluta libertad, que no haya ningún tipo de censura, y con un presidente omnipotente que cree que quien discrepa de él es enemigo de la patria. Pues la verdad es que podemos ver tiempos de represión, ¿no? Y de autoritarismo. Yo creo que no es el caso. Los problemas de la democracia los tenemos que resolver con más y mejor democracia. Uh-huh. Estamos platicando con Fernando Belanzarán Méndez, y hay algo que es real. En la era Trump la polarización está presente, pero también hay quienes dicen en todos estos años de Andrés Manuel López Obrador, la polarización también ha sido parte de su discurso, ¿no? Los pobres buenos, los ricos malos. Y entonces en esta polarización, pues una exacerbación de los ánimos y una generación de odio. ¿Se puede interpretar así las posturas
de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es que cambia. De repente es amoroso, de repente es implacable con los enemigos, de repente les declara amnistía anticipada, como si él fuera Ministerio Público, juez, ya los hubiera juzgado, condenado y luego perdonado, ¿no? Para decirles, y bueno, y de repente habla de que todos los que no lo apoyan son corruptos, pero de repente acepta a los más corruptos en su proyecto, ¿no? Que es la nota que se ha dado últimamente de personas que incluso ellos mismos se tacharon de corruptos y de repente pues se afilian y firman con ellos, ¿no? Tiene esa ambivalencia, ¿no? De repente es conciliador, insisto, llama a la República amorosa y de repente condena a todos los infieles. ¿Cuál es el verdadero? Pues mira, yo creo que esa es una discusión un poco estéril. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado es que será de acuerdo a sus necesidades del momento, a como lo ve, ¿no? De repente puede ser un jefe de gobierno muy pragmático y acordar con sectores, y de repente puede cerrar Reforma y condenar a todos sus viejos aliados como miembros de la mafia en el poder. Es así, es en ese sentido pues ciertamente caprichoso, y yo creo que los mexicanos no debiéramos estar pensando en cómo amanece hoy el presidente, si le salen bien las cosas o le salen mal, y si salen mal pues le va a echar la culpa a los enemigos del país, ¿no? Un poco como Trump lo hace en Estados Unidos, que tiene que encontrar un chivo expiatorio de los problemas de su país, porque él tiene que parecer como perfecto, como salvador, como esto. Entonces es difícil. Yo creo que la solución de este país somos todos, sobre todo con la irrupción de la sociedad civil. Esa es la que tiene que dar una gran agitada. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque la clase política sí es muy privilegiada. Una forma de hacerse rico en este país es ser político. La política no debiera ser la vía para hacerse rico. Para hacerse rico, pues si alguien quiere ser empresario, si alguien quiere hacer otras cosas, está bien, está en todo su derecho, pero la política no debía ser el camino para hacerse rico, porque entonces hay una perversión ahí, el interés personal está sobre cualquier otra cosa, y ese es un problema que tenemos sistémicamente, y con un régimen que además corrompe a los opositores, que quiere que los convierte en oposición consentida. ¿Y cómo los convierte en oposición consentida? Pues con recursos, con dinero, con programas, con canonjías, etcétera. Eso es lo que tenemos que acabar. Y qué bueno que la sociedad se está dando cuenta, pero necesitamos darle cauce a esa participación ciudadana que esté más presente, más cercana, y sobre todo que sea protagónica. Uh-huh. Por eso las iniciativas que vengan de la sociedad civil, que irrumpan los ciudadanos, me parece que serían de lo más sana. Y porque por las puras buenas no van a cambiar no vamos a cambiar los políticos, porque México es campeón mundial en simulación. Sí. Entonces, buscamos simular que resolvemos el problema, pero se mantiene lo mismo. Tenemos una de las democracias más caras del mundo, si no es la más cara, lo que más gastamos en esto para darnos garantías, pero sigue habiendo, por ejemplo, la compra de voto como un sistema, ¿no? La cuestión de, a veces en efectivo, a veces con materiales, a veces de la manera, pero eso es como la columna vertebral de las estrategias electorales de todos los partidos. Absolutamente es cómo compran el voto, cómo le dan, ya sea en materiales o incluso recursos efectivos, a clientelas que llevan. Y luego, claro, todo se pervierte y hay clientelas hasta que se venden a más de un partido, 2, 3, 4 partidos y van a sus actos, etcétera, porque pues ya se convirtió en una forma de tener recursos, porque en pocas cosas hay tanto dinero que se mueve como en las campañas electorales. Son casi un programa social. Uh-huh. para mucha gente. Es un programa social informal, muy caótico, etcétera, pero están esperando las elecciones muchos sectores marginados del país, porque saben que tienen recursos, porque van a necesitar su voto, y ya saben que su voto pues es algo que les da dinero. De ese tamaño está la perversión, o sea, ha estado pervirtiendo nuestra democracia por estas prácticas corruptas. De ahí mi insistencia en que lo de fondo es cambiar el régimen. Uh-huh. Para que pueda funcionar un sistema nacional anticorrupción. Por ejemplo, yo reconozco los avances, trabajé yo con la sociedad civil que propuso los avances en el sistema nacional anticorrupción, pero luego nombran a los encargados de las instituciones, y esos encargados de las instituciones pues están enganchados con un partido, con ciertos intereses, etcétera, y entonces las instituciones ya no trabajan como debieran estar, porque
pues están al servicio más bien de quien los nombra, ¿no? Porque todo es de alguna manera como cuota de partido. Entonces, sí necesitamos esa irrupción de la sociedad civil para que ayude a cambiar las normas, las reglas del juego, porque mientras sigamos con este régimen presidencial como el que está, pues se seguirá deteriorando y las salidas populistas pues tendrán un auge, porque nuestra democracia liberal está teniendo pues un déficit tremendo, se está concentrando la riqueza, sigue la corrupción, no funcionan las instituciones, el sistema de justicia tiene dos caras, por un lado hay impunidad para los poderosos y por el otro arbitrariedad para los que no lo son, la violencia está desatada, la guerra contra las drogas es un desastre absoluto, ¿no? Porque no se disminuye ni la producción, ni la distribución, ni el consumo de sustancias ilegales, de drogas, pero la violencia crece, el Estado se debilita, etcétera. Tenemos que cambiar ahí también la estrategia, y eso no se va a hacer pues con la comodidad de que simplemente va a enriquecerse y a pasarla tranquila. Necesitamos realmente cambios de fondo, y para eso, insisto, va a ser clave la irrupción de la sociedad civil, y por eso es que yo, a pesar de que estoy en el PRD, pues saludé y acompañé a Emilio Álvarez y Casa en su lanzamiento en Ahora. Bien. Fernando, tenemos solamente un minuto, pero yo no quiero quedarme con las ganas de preguntar, ¿de dónde los recursos para una campaña tan prolongada, la de Andrés Manuel López Obrador? Pues son 14 años de campaña prácticamente ininterrumpida. ¿De dónde los recursos? Bueno, ahora se sabe porque pues ahora Morena recibe recursos públicos. La pregunta más importante sería después de que fue candidato, finales de 2006 a 2014, que recibió el registro Morena, y tiene razón, es una pregunta, no ha habido transparencia en eso. Él simplemente dice, créanme, porque yo me autonombro honesto. Y pues yo lo que creo es lo que mismo que te digo, yo no creo que Andrés Manuel López Obrador recurra a la corrupción para enriquecerse, pero nadie es ajeno, ningún grupo político es ajeno a la otra corrupción, a la corrupción para financiar políticamente. Y si uno ve efectivamente los eventos que tenía en el Zócalo cuando no existía Morena, que traía camiones de toda la República, o los viajes que ha estado en todos lados, eso pues no se financia simplemente con las donaciones de la gente, ¿no? Eso pues no sé quién se lo va a creer, ¿no? Bueno, sí se lo creen, porque es casi una religión, ¿no? Exacto. Pero es un acto de fe, ¿no? Pero hay eso. Lo único que te digo es, así funciona este régimen, sistémico y estructuralmente. La corrupción como forma de financiamiento de la política. Entonces, más que culpar a uno u otro, yo culpo al régimen, al sistema. Ese es el que tenemos que cambiar. Y creo que el problema con Andrés, mi debate con él, es que él más bien quiere fortalecer este sistema. Él quiere relanzar el presidencialismo, el hombre todopoderoso, el hombre que va a ser el árbitro de todas las disputas, ¿no? Bien, Fernando. Eso es un regreso al México de los 70s. Yo creo que, pues, bueno, de alguna manera lo dijo, que él añoraba el pasado, y bueno, yo espero que podamos ir hacia el futuro con una democracia funcional, y para eso necesitamos cambiar el régimen. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, y en otro momento esperamos volver a tener oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.